En medio ya de la nostalgia y de la alegría de algunos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se va. Y hoy, en Radicales, analizamos el fin de su camino, aludiendo a un libro que escribió a la mitad de su sexenio y que se llama A la mitad del camino. ¿Qué hizo el presidente López Obrador en su gobierno? ¿Qué le faltó por hacer? ¿Fue congruente lo que ofreció desde sus orígenes en los 80 al país? ¿O traicionó eso que ofreció, que prometió como líder social, como líder político, como presidente de la República? Pues de esto vamos a hablar hoy en Radicales de manera amplia y detallada. Bienvenidos a Radicales en esta evaluación que no deja de tener, naturalmente, mucha emotividad, en muchos sentidos. Emotividad en el país, emotividad también, hay que decirlo, en esta mesa. Y comenzamos, pues no más faltaba que no, por la izquierda. Por la izquierda, vámonos. Sí, ¿qué fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque quiero tratar primero este tema antes de tratar otros como dirigente social, como personaje insólito de la política mexicana, como personaje de la izquierda. El gobierno, el sexenio de López Obrador, que ya está a punto de culminar, tiene dos vertientes, digamos, muy grandes rasgos. Una es la contención de la pobreza, de la desigualdad, a través de los programas sociales, a través de los precios de garantía, a través del aumento a los salarios mínimos, que registran, digamos, un aumento por primera vez en 40 años. Y por otro lado, la infraestructura, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Interoceánico, el Plan Sonora, todo ese desarrollo del agua, del riego en el Pacífico y muchas otras cosas más de infraestructura que son menos, digamos, visibles que las grandes obras, ¿no? Incluso se aventó un aeropuerto en Tulum que no estaba ni siquiera proyectado, pero digamos que obedeciendo a una comparación viable, podríamos decir que el gobierno de Andrés Manuel es parecido a lo que decía Roosevelt de su propio gobierno. Me refiero a Theodore Roosevelt. No, a Franklin Delano Roosevelt. De su propio gobierno decía, lo mío es infraestructura y justicia social. Y ese es un poco el esquema, digamos, que siguió López Obrador. Ahora, para hacer esas dos cosas, había que hacer un movimiento político realmente de mucha profundidad, que fue finalmente reorientar las labores del Estado a funciones que había perdido. La educación, la salud, la seguridad, porque se había dedicado el Estado durante casi 40 años a servir, digamos, de ventanilla del contratismo, de incluso muchos planes que se aplicaron en México estuvieron redactados fuera del país por el Fondo Monetario Internacional, el caso de Zedillo notablemente, que ahora anda o anduvo muy bocón, y
finalmente, digamos, esta reorientación del Estado afecta el espacio político de una manera fundamental y yo diría que irreversible. Es la politización de la democracia mexicana, lo cual abre un espectro inmenso que afecta, bueno, incluye a una parte que estaba excluida de la cosa pública de entrada, que es el imaginario del desarrollo nacional, involucra también al sureste, involucra a los migrantes, y hay una serie de, digamos, consecuencias que esto tiene para la vida política del país. Y finalmente yo diría que hay, digamos, de las cosas por hacer, efectivamente, tal cual el gobierno de Roosevelt se topa de frente con la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que dice no, eso es contra la competencia, eso no puede ser, eso es socialismo, etcétera. Y finalmente lo que hace Roosevelt con la Suprema Corte es amenazarla de que va a haber una elección, pero no lo concreta. Con la pura amenaza, los jueces medio se ablandan y dan permiso de algunas cosas, no de todo. Hay que recordar que ahí, por ejemplo, todo el asunto con Roosevelt fue la construcción de presas que daban trabajo, pero que electrificaban también a una parte de los Estados Unidos donde las empresas privadas no querían entrar porque salía muy caro y no había tanta ganancia. Entonces dijo, bueno, lo hacemos nosotros, un poco como Andrés le hizo con la Comisión Federal de Electricidad, con el gas, con el internet, incluso con la bancarización. Y entonces decían, no, pues bueno, este es socialismo, porque entonces las empresas privadas, ¿dónde quedan? Bueno, pues si ustedes no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. La Suprema Corte dice, no, eso es en contra de la libre competencia, y hay un litigio parecido, digamos, a lo que hemos visto en estos 6 años en México, que es, pues los proyectos siguen adelante mientras se discute en los juzgados. Y finalmente yo creo que tiene muchos logros, digamos, si atendemos a estas dos instancias. Por un lado, pues sí, se saca de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos. Esos son los programas de contención de la pobreza. Todavía falta la reducción de la desigualdad a un nivel mucho más, digamos, cabal, y atender este problema de la pobreza extrema, que efectivamente sí fue tocado, pero no fue resuelto. Y por otro lado, el tema de la infraestructura, pues falta todo el desarrollo que ya anunció Claudia Sheinbaum de los trenes, la movilidad de pasajeros, de mercancías, reconectar al país de una manera que sirva a los intereses nacionales, porque, digamos, hasta la fecha estaba conectado más bien hacia la llamada globalización, es decir, los mercados tanto en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pero no hacia adentro, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya se anunció y eso es una cosa que falta por hacer. Y luego viene todo lo que va a pasar, y supongo que no está calculado porque es un experimento político, cambiarle el origen a los juzgadores. Eso viene de entrada, digamos, ahí en la agenda, y pues, seguramente habrá ajustes y cosas que diremos ya en otro momento. El ejemplo de Roosevelt es muy venturoso porque en efecto se topa exactamente con los mismos poderes que se topa Andrés Manuel López Obrador. Roosevelt intenta una transformación de fondo del país con dos, digamos, grandes vertientes. Una es la atención social, o sea, el New Deal como tal, y la otra es la grande obra de infraestructura.
Para el New Deal se enfrenta a la Suprema Corte porque la Corte, ya todo el conservadurismo, porque el conservadurismo dice, pues, que eres un comunista o qué. O sea, ahora repartiendo ayudas directas a la población, pues, ¿de qué se trata? Pues, ¿cómo que ahora vas a ir por primero los pobres? Pues, ¿qué te pasa, Roosevelt, no? Es la respuesta. Y él se va al primero los pobres. O sea, baja inmediatamente a un estrato donde dice a rescatar a los pobres, porque si no los rescatamos a ellos, entonces todo lo demás no va a funcionar. Y entonces empieza un primero los pobres, Roosevelt, muy canijo, que después complementa con la gran obra, digamos, de infraestructura. La obra de infraestructura que emprende el presidente Roosevelt en ese momento con el New Deal es, hasta la fecha, es motivo de controversia. Primero porque es el ejército de Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos el que participa en la obra y entra a los parques, entra a las presas, entra al embovedado de los ríos, por ejemplo, en regiones, entra a las carreteras, y todo lo que hace lo conservas casi intacto hasta hoy. O sea, el más grande administrador de bienes públicos de Estados Unidos, la raíz o la capital del capitalismo, es el ejército. O sea, el más grande constructor del planeta es el ejército de Estados Unidos. El más grande constructor. O sea, el cuerpo de ingenieros, no hay un cuerpo de ingenieros como el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Y sigue construyendo obra y sigue a cargo de parques, jardines, carreteras, aeropuertos. A ver, ¿les suena eso conocido? Sí, claro. Pues claro que es el brazo con el único brazo con el que tú puedes responder, porque es un brazo organizado y lo tienes ahí, con el que tú puedes responder a la irresponsabilidad del sector privado. Y no lo digo en mala onda, pero es irresponsable porque no es responsable de introducir servicios, infraestructura a la población que no es redituable económicamente, punto. Entonces, todo eso que hace el presidente López Obrador, digamos que da una voltereta. La gran diferencia es que se da en medio del neoliberalismo, pero también, si lo piensas tal cual, se da cuando había un enfrentamiento este-oeste brutal, ya desde entonces, y había un modelo desde 1917 en Rusia, y había otro modelo acá que estaban en disputa, y entonces por eso se hace tan notorio, igual que se hace hoy muy notorio con López Obrador, porque irrumpe en el neoliberalismo, hace una ruptura dentro del neoliberalismo desde adentro, y luego impone políticas públicas que no son, digamos, entendibles en el mundo que vivimos. Ahora, logró su cometido. Yo creo que un líder político podría tener la manera de analizarlo él desde dos perspectivas. Uno es propiamente los proyectos de gobierno, o sea, logré, digamos, lo que me había planteado, en lo que planteé en campaña, lo que dije, la lista de las 10 obras prioritarias, lo cumplí. Eso es una manera de plantearlo. La otra es la aceptación. O sea, que lo que tú hiciste tenga también aceptación de la gente, porque igual lo hiciste y igual la gente dijo, pues cómo eres güey, eso no era lo que estábamos esperando de ti, queríamos que hicieras esto y esto y esto, ¿no? Pero si tú ves los niveles de aceptación del presidente, entonces concluyes que él logra pegarle una fibra en el ciudadano, que el ciudadano se siente satisfecho. Bueno, ya que estamos en esta remembranza de un gobierno como el de Roosevelt, que por cierto López Obrador plantea que para él es el mejor gobierno de Estados Unidos en la historia, hay algo que yo resalto, que fue el hecho de quién se convertiría después en el eje ideológico en Estados Unidos en general, en contra de las políticas de Roosevelt, que fue el senador Joseph McCarthy, ¿no? Y
el macartismo como esta oposición a cualquier cosa medio reformista, medio keynesiana, como era el gobierno de Roosevelt, y que de inmediato era tildada de comunismo. Hay que decir algo muy importante. El señor Joseph McCarthy inició su carrera política en el Partido Demócrata como un precursor muy, muy importante de las políticas del New Deal y de Roosevelt. Wow. McCarthy era un rooseveltiano absoluto. Wow. Era un hombre muy, muy relativamente progresista porque venía de una familia de origen irlandés que se querían presentar a sí mismos como unos buenos criadores de pollos que se habían hecho a sí mismos, pero que creían en la solidaridad. Me imagino yo que por la herencia de este catolicismo irlandés, preocupado por este catolicismo progresista, preocupado por los pobres, etc. McCarthy se presentaba como eso. Y curiosamente McCarthy tuvo un punto de inflexión en su vida porque se presentó a una elección para fiscal de distrito, o sea, una autoridad judicial, para fiscal de distrito. ¡Qué maravilla! Y perdió ante un hombre que se llamaba Luis Cateau, del extinto Partido Progresista de Estados Unidos. Ahí fue cuando McCarthy decidió dar ese giro radical en su vida y convertirse, de haber sido un furibundo pro-rooseveltiano y a favor del New Deal, en lo que conocemos hoy de su herencia política nociva, tóxica. O sea que Roger Bartra ya tiene un antecedente en Estados Unidos. Sí, claro, es como un bartrismo y macartismo, ¿sí? y pues... el macbartrismo. Sí, no, pero es una cosa digna de estudio porque los biógrafos de McCarthy lo plantean como lo que él hizo fue no ser el padre del anticomunismo en Estados Unidos, sino el padre del bullying político. O sea, esta idea de tratar de humillar al adversario con vías ilegítimas y no con un debate ideológico válido. Entonces, ya con este antecedente que nos pone ahí algunas cosas interesantes sobre la mesa. Si nos centramos ahora en el gobierno de López Obrador, ¿qué se hizo? ¿Qué quedó pendiente? ¿Y qué no se hizo? Yo quisiera rápidamente comenzar por aquello que me parece que no se hizo o que quedó pendiente al mismo tiempo. Y es la promesa de restablecer seguridad o de serenar al país, pacificar al país. Aunque pongo dos atenuantes. El primero de ellos es que, bueno, desde luego, hoy tenemos una cifra que es monstruosa, que es 90 homicidios diarios, lo cual es inaceptable y es un gran pendiente del gobierno de la Cuarta Transformación, aunque no puede desdeñarse que hubo una contención a esa inercia que iba subiendo desde los sexenios de Calderón y de Peña. Y hay otro atenuante. Yo quisiera poner sobre la mesa el hecho de que el diagnóstico de López Obrador sobre la seguridad pública está hecho desde 2006 y, sin embargo, hubo algo que cambió. Y me parece que esa perspectiva que cambió tiene que ver con el hecho de la Policía Federal. En 2012, cuando López Obrador, en su segunda campaña, cuando ya tenemos el antecedente de qué significó la guerra contra el narco de Felipe Calderón, no podías quedarte con el mismo diagnóstico de 2006, no podías quedarte con las mismas propuestas de 2006. Y entonces ahí vino la idea de crear un cuerpo de seguridad. Y recuerdo perfectamente la definición que hizo López Obrador, dijo un cuerpo moralizado, un cuerpo de seguridad que atendiera, que no solamente fuera paralelo a esta idea de atender las causas, sino que se evitara hacer todo lo que sí habían hecho los militares durante el tiempo de Peña. Cuando López Obrador llega al gobierno, una de sus primeras acciones es desaparecer la Policía Federal. Una cosa que me parece que hay que celebrar por lo siguiente. Yo no dudo, insisto, que hubiera muchos agentes que hicieran su trabajo de manera digna, de manera comprometida, pero la estructura de arriba de esa institución, que era la encargada general de la seguridad pública en México, o la encargada protagónica, era el garcialunismo, era García Luna. Y sus adláteres, que eran igual de ampones que él, como Cárdenas Palomino, como Ramón Pequeño García, en fin.
Entonces me parece que el diagnóstico tuvo que ir cambiando con base en estas circunstancias y en ese proceso quedó, si bien se hizo un trabajo que hay que resaltar, porque detener la inercia no era fácil, pero me parece que sí queda eso como un gran pendiente. Ya en mi siguiente intervención hablaré sobre lo que me parece que sí se cumplió. Hace exactamente medio siglo, en Chile se produjo el golpe de Estado contra Salvador Allende. Hace 51 años, más precisamente, Allende pronunció un discurso antes de morir sobre las alamedas por donde pasará el hombre nuevo. López Obrador encontró en esas palabras de Salvador Allende, hace 51 años, una conexión para participar políticamente. Era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y a partir de esa conexión que tuvo con el discurso de Salvador Allende, comenzó a participar políticamente de manera radical, un compromiso radical con la política, tanto que su primer trabajo fue en realidad con los chontales, con los indígenas chontales de Tabasco, trabajando en la campaña en 1976 del poeta Pellicer, campaña para senador del PRI en aquel momento. Pues no había de otra, ¿no? No había de otra, y menos en Tabasco. No, y menos en Tabasco. Pues decía Pellicer a los priistas, se van a arrepentir de hacerme senador. Sí, claro. Bueno, fíjense, pero hace exactamente medio siglo, para hablar de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue la última vez que no se devaluó el peso. Okay. Hace 50 años. Devaluó Echeverría al final de su gobierno. Devaluó el peso López Portillo. Devaluó el peso de una manera inconmensurable Miguel de la Madrid. Devaluó el peso Carlos Salinas. Devaluó el peso Zedillo. Devaluó el peso Fox, Calderón, Peña. Hoy, después de estos 51 años a los que me he referido, no ha ocurrido un fenómeno que está asociado a la política. Presidente que devalúa, se devalúa. Hago esta remembranza histórica de los orígenes de López Obrador también por una razón, no solamente por asunto estrictamente económico, que podría ser otro referente acerca de cuándo fue la última vez que hubo mexicanos que salieron de la pobreza. Medibles, verificables. Pues hace más de 50 años. Sí, también, con el milagro mexicano. Efectivamente. Bien. Pero hago esta referencia a los 50 años porque también pienso que hay que descubrir de dónde vienen cuáles son los orígenes de los hombres del poder en México. Y en este caso se trata de López Obrador con un origen plebeyo, digámoslo de esta manera. Bellaco, ahora dicen bellaco. Sí, como muchos millones de mexicanos. Como nosotros. Formados en la educación pública, venidos de comunidades campesinas e indígenas, y con una visión de que el país era importante cambiarlo. Establecer un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, que el modelo neoliberal derrumbó el viejo y edificó uno nuevo. Un pacto que no fue social, fue un pacto de élites, excluyente, autoritario, profundamente corrupto. Y lo que López Obrador, a juzgar por lo que él mismo ha escrito y a juzgar también por lo que ha sido su biografía, se lo propuso.
Y más de manera específica se lo propuso ya inclusive cuando lo propone desde este libro, Entre la historia y la esperanza. Cuando alude a la esperanza, es justamente la convocatoria a edificar un nuevo pacto social en México. ¿Este es Tan es 94? así, este es 95, después 95. de las elecciones de Tabasco. ¿Y a quién se lo dedica? Se lo dedica a los que luchan por la democracia en Tabasco y en todo el país. Pero luego, en 2004, él dedica este libro a todos los que no han perdido la esperanza. Siempre la esperanza, como una palabra... La ciudad de la esperanza, sí, la esperanza. Pero es hasta 2004 cuando aterriza por primera vez, de una manera ya deliberada, qué es lo que propone a la nación. Un proyecto alternativo, que tiene como parte sustantiva un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social. El New Deal. Un que nuevo tiene- pacto, claro. Sí. Entonces, ahora que los escucho a referirse a Roosevelt y al nuevo trato, Acuerdo. pacto, al final de cuentas, Sí, es lo mismo. en el origen del gobierno de López Obrador, de este sexenio, hay un planteamiento que es que haya una nueva relación entre gobernantes y gobernados, que haya unas nuevas reglas de convivencia entre las personas que forman parte de una nación, de una sociedad. Y en ese sentido, la frase, por el bien de todos, primero los pobres, quizá resume como ninguna otra el objetivo de un gobierno, de un proyecto de nación. Ha sido consecuente López Obrador con lo que ofreció desde, ya no digamos desde Tabasco, desde que anduvo en la campaña del poeta Carlos Pellicer. Pellicer en 1976. No hay que irnos hasta allá para ver si efectivamente ha sido consecuente. Hay que ver si efectivamente este proyecto alternativo de nación que ofreció hace exactamente 20 años, en el 2004, es decir, 20 años de ofrecer este proyecto alternativo de nación, termina él su gobierno. 6 años, después de intentarlo 3 veces. ¿Ha sido consecuente? Bueno, yo lo usaré en mi siguiente participación para hacer esta evaluación, pero quise ir hasta el origen de este planteamiento que sí representa un cambio radical en nuestro país. Sí, yo seguiría con esa misma línea de Álvaro, que es el momento en el que se crea el soporte político de Andrés Manuel López Obrador. Es el desafuero el que crea digamos, un sostén de una nueva ciudadanía, una democracia con otra finalidad, además de el reciclaje de las élites, que tiene que ver con el bienestar. Ese momento en el que salen más de 1 millón de personas a defender al jefe de gobierno, es el momento en que López Obrador está fuera ha sido expulsado, ¿no?, de las instituciones políticas, está solo, pero está respaldado por esa nueva ciudadanía. Ese momento me interesa, más que es importante, pero me interesa más que lo de Carlos Pellicer, porque es cuando empieza un intercambio yo le llamo energía política, no tengo otra formulación, entre
el dirigente y su base. De tal manera, digamos, que López Obrador se radicaliza. En la jefatura de gobierno, López Obrador es un maderista, Fresón. un poco fresa, según yo, colmilludo, ¿no? Porque me acuerdo que en la inauguración del segundo piso de la capital lleva a Norberto Rivera a sahumar, ¿no? Y a bendecir el trayecto. Tiene buena relación con Carlos Slim por el rescate del centro histórico. Y digamos que en el momento en que Vicente Fox, Mariano Azuela en la Suprema Corte y Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados lo expulsan de la política oficial o legal, López Obrador se radicaliza y empieza a tener una comunicación con esta nueva ciudadanía que lo va radicalizando y lo va haciendo al modo del movimiento. Lo va haciendo alguien que reivindica a Villa y Zapata, a los Flores Magón, que reivindica esta idea de la entrega directa sin la burocracia del escritorio. Lo va haciendo alguien que en el discurso es, digamos, muy preciso en la definición de quién debe ser reconocido por vulnerable, porque hay que ponerle atención, y quién tiene que ser repudiado por corrupto, por falso, etcétera. Y lo hace de una manera que lo vemos ahora en la mañanera, que ya con una experiencia brutal, y de la propia audiencia de la mañanera, que ya sabemos más o menos qué va a decir, ya completamos las frases, ¿no? Y entonces, en ese sentido me parece interesante que López Obrador, durante su sexenio, ha sido moldeado por el movimiento y ha moldeado a su vez al movimiento de tal manera, digamos, que el obradorismo se constituyó ya como un espacio político democrático, republicano, antijerárquico, antioligarquías, con un contenido moral esencial, digamos, que no entiende muy bien de la política, pero sí sabe qué es lo político, digamos, en el sentido moral, ético, de los principios, etcétera, y no tanto, aunque aprueba, digamos, la política, su corazón, digamos, está en la moralidad, en el ejemplo, o lo que podría llamarse, digamos, el reconocimiento de lo que queremos que sea la política. Después de 40 años de corrupción, de saqueo, de cinismo, ¿no? Brutal, donde, digo, cuando le descubren a Peña Nieto la casa que le regalaron a cambio de contratos, la famosa Casa Blanca, su respuesta es decir, es legal, ¿no? No es inmoral, ¿no? Eso no le preocupaba, decir, no, es legal, ¿no? Como ahora Marco Cortés dice que haber sacado el acuerdo de las notarías y las universidades y de Coahuila entre el PRI y el PAN, pues es un ejercicio de transparencia. Es la misma idea, como ya de un cinismo, ya hundidos, digamos, en una cosa. Bueno, el no pagar impuestos por la venta de Banamex a Citigroup, pero fue legal, ¿no? Dijo Claudio X González en aquella reunión de Valle de Bravo que se le reclamó a López Obrador. Sí, exacto. Eso también fue legal, ¿no? Sí, es legal. Pero digamos que la moralidad en la vida pública la plantea López Obrador y la respaldan. Hasta ahora llevamos en la cuenta 36 millones, serán más seguramente en la siguiente elección, por cómo va la oposición. Y eso es el centro, digamos, del gobierno de López Obrador desde ese punto de vista, digamos, de el momento en que se encuentra la nueva ciudadanía que se venía creando, pues probablemente desde el principio del neoliberalismo empezó a haber una reacción
que se fue acumulando, y que encuentra en Andrés Manuel su personaje, su figura central para que la conduzca. No hay que negarle a López Obrador la habilidad para la conducción que ha tenido en todos estos años como dirigente y después como presidente, el horizonte histórico que tiene de poder detectar cuáles pueden ser las líneas generales del nuevo desarrollo nacional y un profundo apego, digamos, a los principios, esos principios populares que hacen devolverle al lenguaje político la palabra pueblo, nada más ni nada menos, para denominar a toda esa nueva ciudadanía que irrumpe en la escena política nacional con un acontecimiento que será recordado el resto de las generaciones, que es la elección del 2018. Yo creo que sí, efectivamente, es el desafuero, el momento de quiebre de López Obrador como persona. Ahí es cuando el viejo régimen decide expulsarlo del paraíso, lo expulsa, ¿no?, del paraíso, y el otro dice, qué bueno, porque no quería estar ahí. Y entonces se enfrenta al paraíso. Es enfrentar el paraíso, pues lo hace... El paraíso, pues, es una construcción desde las deidades, ¿no? O sea, desde arriba, ¿no? ¿Cómo te vas a enfrentar al paraíso? Pues es que este hombre está loco. Y ahí sale otra idea, creo yo, que se fortalece, que es con el pueblo todo, sin el pueblo nada, porque ahí finalmente es donde entiende que cualquier cosa que vaya a hacer para enfrentarse a esos, como los quieras llamar, la oligarquía, más las élites, más o el paraíso, necesitas enfrentarlo con una base social muy poderosa, o mejor, hazte un lado, güey, porque te van a atropellar. O sea, no hay manera, pues. Tanto que aún con una base tan poderosa como la que tiene, no es capaz de desmantelar completamente a los poderes de facto, no logra hacerlo. Y hace todo el intento por desmantelar los poderes de facto y no logra hacerlo. Le dedica tiempo al desmantelar a la prensa corrupta, vendida, alquilada, como dice él mismo. Intenta hacerlo, no logra del todo hacerlo, aunque sí les pone una gran abolladura. Y lo mismo hace con núcleos académicos e intelectuales, lo que él intenta hacer, pues, y sí les pone una gran abolladura. O sea, sí intenta, pero no termina por desmantelar absolutamente todo. Y yo diría, y qué bueno. O sea, qué bueno que no sea él. Qué bueno que sea un proceso de transición que lleve hacia eso, y que no sean estrellitas o medallitas que le tengamos que poner a él mismo porque no están bien. Ahora, hay otra frase también vinculada con esta idea del pueblo, que es el no mentir, no robar, no traicionar. Yo creo que el mentir y el robar lo puedes perfectamente encapsular y meter en traicionar. Perfectamente. La idea es traicionar. López Obrador diseña un nuevo código de valores y en ese nuevo pacto del que hablamos aquí, un nuevo código donde la traición es lo último que esperas de un político con respecto a la gente. Y me parece que la gente lee eso en López Obrador. Si robas, traicionas. Si mientes, traicionas. Y si traicionas, pues vete. O sea, vete, no tienes absolutamente nada que hacer aquí. No, la traición como uno de los grandes pecados sociales. La traición a la gente. Y si tú traicionas, entonces tienes que irte, mejor hacerte a un lado. Y yo creo que ahí está el momento de definición de López Obrador. Cuando se le deja venir los poderes de facto, el presidente, la Suprema Corte. Y fíjate nada más, es el Ejecutivo. Es el legislador, porque al final es Manlio Fabio el que se le echa encima y consolida el desafuero. Y es además la Suprema Corte, o sea, son todos los poderes del Estado mexicano
contra este mismo personaje que tiene como única salvación recurrir a la gente, pero siempre lo había hecho. O sea, él sabía desde un principio que ese era su... Ya en el balance final, creo yo que quien espere una traición, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum hacia López Obrador, hay una frase muy fea para eso, pero que es muy... se está haciendo algunas... yo creo que se está equivocando tremendamente, porque no veo cómo violente la idea o utilice esta idea de la traición Claudia Sheinbaum para tratar de crear ¿qué? Después de una traición, ¿qué puedes crear? O sea, pero además está el tema de los fundamentos. El López Obradorismo y esta nueva idea de izquierda tiene como alto valor la fidelidad a los principios y la traición como la última alternativa y la alternativa de los más jodidos, ¿no? De los más ojetes, por decirlo de otra manera. Bien, yo pues sigo esta línea porque me parece muy importante, ya que el gran logro de este sexenio, indudablemente, es el cambio en el sentido común. Ahí sí no hay nada que discutir. Me parece que hoy vivimos un México que es muy distinto a hace apenas 20 años. Es un parpadeo en la historia, eso no es nada. Hace 20 años todavía dentro de muchos círculos en el debate público, en la sociedad, se veía como algo indeseable el hecho de que desde el gobierno se tratara de hacer esta incipiencia de estado de bienestar mediante programas sociales. Uno de los ejes de campaña de la gente de Calderón en aquel año fue no des pescado, enseña a pescar. Estaban privatizadas las barcas, el mar, las redes, todo. Sí, todo. Bueno, hasta el pescado, bueno, ya se lo había chingado Bayeres, ya lo habían empaquetado y lo estaba vendiendo. Sí, pero había que enseñar a pescar y competir contra los barcos pesqueros con tu cañita, ¿no? Sí. Entonces, ese discurso todavía era muy, muy vigente en 2006. Y se lo acabo de oír a Marco Cortés. Claro, ya como, exacto, pero ya como una recapitulación de algo que para él es un paréntesis, ¿no? Que esta idea de que Xóchitl Gálvez haya tenido que salir a firmar con sangre que iban a hacer prevalecer programas sociales, pero esto te habla de esa tensión en las derechas, donde por un lado hay unas que dicen, bueno, no podemos atacar a algo que ha sido exitoso en este gobierno, y por otro los más Marcos Cortéses aparecen como no, eso fue un error, hay que retomar al panismo de 2006, que decía eso. Y este gran cambio en el sentido común, hoy hay un gran consenso nacional que no solo se reflejó en las urnas, sino también en las encuestas y también en la idea de que hoy vemos que están legitimados ya esos elementos de política social, de proyectos programáticos, de darle cierto respaldo a los sectores más vulnerables, porque eso ya se empieza a interpretar como una especie de incipiencia de estado de bienestar y se legitima y se aprecia. Y me parece que lo más importante en este cambio en el sentido común es que sí hay un correlato de hechos. Hay casi 10 millones de personas menos en la pobreza, lo cual es una cifra incontestable, es una cifra extraordinaria, y creo que eso ya difícilmente se va a cambiar en el corto plazo. Igualmente, el hecho de pensar que el gobierno no debe ser un espacio de derroche, un espacio de lujo, como una especie de cúpula que puede mirar por encima del hombro a todos con base en privilegios. Yo quiero ver quién va a ser el valiente que diga en los próximos años, mi proyecto de gobierno es traer de nuevo un avión presidencial para que el gobierno recupere su honra, su calidad, qué sé yo. Por mucho que disfrace el discurso con palabras rimbombantes, yo creo que no va a tener la legitimidad social de poder hacer eso. Va a ser mal visto. Y eso nos habla de este cambio en el sentido común
con este gran correlato de hechos. Esta idea de primero los pobres no se quedó en el aire, quedó como algo que fue un eje rector del gobierno. Podemos analizar las contraluces de muchos programas sociales, si Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido cuáles éxitos, cuáles fracasos, Sembrando Vida, etcétera. Pero ya eso es otra discusión más técnica, pero la parte que también es técnica, esta idea de, bueno, en los hechos, en las cifras, ¿a cuántos ha beneficiado realmente? Pues sigue siendo una cifra muy importante. Y bueno, cierro con esto, ya que hablábamos de Roosevelt y de sus adversarios, y cómo en Estados Unidos dominó mucho tiempo el macartismo, que había nacido como un aliado de Roosevelt. Pensemos hoy en esta oposición a López Obrador, que es tan visceral y emocional y carente de rigor como ese macartismo en Estados Unidos. Y no lo digo, y usa sus mismos métodos de asociación forzada y de tonterías sin rigor. Pongo una anécdota para decir que esto no es una exageración, sino que es una reproducción. En algún momento McCarthy llegó a acusar a Harold Lasky de comunista y lo señaló como un peligroso comunista, y su argumento era fantástico. Decía, tú eres comunista porque un libro tuyo que yo encontré no sé dónde está dedicado a un líder sindical de Inglaterra. Entonces, por lo tanto, si tú escribiste un libro y se lo dedicaste a un líder sindical en Inglaterra, por lo tanto eres comunista. Entonces, ese método de asociación forzada es idéntico a cuando, después de 30 años de acabada la Unión Soviética, León Krause le dice a los mexicanos en 2018, López Obrador tiene detrás a Putin. Bueno, ¿y cuál es el argumento? Pues es que John Ackerman trabaja en RT y RT trabaja para Putin, y John Ackerman está casado con Irma Sandoval. Irma Sandoval está propuesta por López Obrador para ser secretaria de la Función Pública en caso de ganar. Entonces, si triangulas todo esto, Putin está detrás de López Obrador, ¿no? Bueno, el macartismo tropical ha sido el gran eje rector de la oposición a este gobierno, que en el sentido común y en este correlato de combate a la pobreza sí hay una base muy sólida. ¿Por qué gana López Obrador en 2006? No, yo no iba a decir en 2018. En el 6. ¿Por qué gana en el 2006? Pues porque formuló esto y hubo un importante sector de mexicanos mayoritario que dijeron, sí es cierto, necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos efectivamente recuperar la experiencia histórica de México, inclusive recuperar el orgullo de ser mexicanos, sí, sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestras culturas, porque necesitamos un proyecto económico propio, porque necesitamos efectivamente que el sector energético sea una palanca para el desarrollo, porque necesitamos que el campo se rescate, porque necesitamos que haya una prioridad en la educación, que se le da la dimensión a la cultura, que haya una nueva estrategia económica y que haya, fíjense ustedes, en este libro está aquí, la propuesta de una, respetuosamente, escribe López Obrador en la página 124 de este proyecto alternativo de nación lo siguiente: respetuosamente considero que debe llevarse a cabo una profunda reforma al Poder Judicial en favor de la transparencia y responsabilidad por sus decisiones. Este poder debe contar con autonomía absoluta, pero es urgente crear en su interior un sistema de control y vigilancia que evite la corrupción y garantice el recto proceder de jueces, magistrados y ministros. Sé muy bien que con este propósito se creó el Consejo de la Judicatura Federal, pero la realidad nos advierte que no ha cumplido a cabalidad con su encomienda de garantizar la imparcialidad e independencia de las decisiones judiciales. Baste decir que desde que entró en funciones en 1995, solo ha destituido a 7 jueces y no hay ningún miembro del Poder Judicial en la cárcel. Digo hasta esto, la fecha no hay es ninguno. decir, hace exactamente 20 años de esto.
y tenían 9 años pero no se de la discutió. reforma de Zedillo. Pero no se discutió claro. lo suficiente. No puede ser posible que se sacó López Obrador este señalamiento de la MAN para vengarse de Norma Piña. ¿Por qué López Obrador ha logrado llegar hasta donde ha llegado? No solamente ser presidente constitucional en 2018, sino que la candidata de su movimiento pudiera llegar todavía a la presidencia con mayor sustento social. Porque nunca le entendieron sus adversarios a López Obrador. Ahora, este proyecto alternativo de nación que formuló López Obrador desde hace 20 años, exactamente hace 20 años, septiembre, por cierto, del 2004, ¿lo ha cumplido? En la mayoría de lo que formuló en su gobierno, sí. ¿En qué no cumplió López Obrador? Porque también es importante decirlo. Yo pienso que sí hay, en particular, un elemento fundamental. A pesar de que la violencia y la inseguridad ha disminuido, no son los niveles de Felipe Calderón y los niveles de Enrique Peña Nieto, pero sigue habiendo una violencia e inseguridad en muchas regiones del país. El propio López Obrador lo dijo así desde que comenzó su gobierno. Dijo, si no logramos pacificar al país, no podremos acreditar históricamente a nuestro gobierno. Sí. Lo dijo empezando su gobierno cuando dijo, denme 100 días, los primeros 100 días de su gobierno. Pues no. Medio año, primer año. Y la frase de López Obrador todavía en el 2021 fue esa. Si no logramos pacificar a México, no acreditaremos históricamente a nuestro gobierno. ¿Cómo se va López Obrador? Todavía con serios problemas de violencia e inseguridad. Y me temo que ese es uno de los asuntos más importantes, que al mismo tiempo que atendía las causas de la inseguridad y de la violencia, que como nunca ocurrió, no tuvo mayor contundencia para actuar contra los grupos criminales. Es una estrategia, sin duda, pero no atacó algo que para mí es fundamental: las finanzas de los grupos criminales, que era sin violencia. Ir sobre el dinero, sobre los bienes, sobre los activos de los grupos criminales, ir sobre el lavado de dinero, que en México está hasta la médula. Nada. No voy a entrar a decir sí, porque no capturó cabecillas. No, sí los hubo. Sí los hubo. Pero ahí sí, yo creo que el gobierno, el sexenio de López Obrador, tiene una deuda con ese asunto. Otra deuda es con la Fiscalía General de la República. Es un fiasco esa fiscalía, y el responsable es el presidente López Obrador. No es solamente el fiscal, porque él propuso a Gers Manero como fiscal y fue avalado en el Senado hasta por la oposición. ¿Por qué la oposición no critica a Gers Manero? Porque el costo político de la inacción, de la incompetencia, de la corrupción de Gers Manero se le va a atribuir a López Obrador. Y diría también aspectos de la corrupción y de los errores que cometió el presidente en materia de salud. No critico bajo ninguna circunstancia, al contrario, qué bueno, el que haya frenado el enriquecimiento de unos pocos en el abastecimiento de las medicinas. Pero no hubo la eficacia para poder evitar el desabasto que ha sido histórico en México. Se crea el INSABI, que fue yo creo que es de los errores más grandes de este gobierno. Y Segalmex, y todavía peor, con Ignacio Valle, el creador de Segalmex, que después de que se descubre el desfalco de más de 5,000 millones de pesos, le da un cargo todavía en la Secretaría de Gobernación para solamente mantenerlo
en la nómina, además de las implicaciones que eso tiene en términos de impunidad. Yo creo que esos son los temas, y yo creo también, por último, que faltó énfasis en la educación y acreditar más que las investigaciones que se hicieron no fueron contra científicos, fueron contra servidores públicos del área de la ciencia. Entonces, al final yo pienso que creo que López Obrador fue consecuente con esto que expresó que ofreció desde hace exactamente 20 años, y diría yo, todavía desde antes. Entonces, en ese sentido, yo concluyo, ya me extendí, es todavía un gobierno sujeto a mucha revisión, a mucho escrutinio y a una evaluación que, sin embargo, pienso que para la historia sí será un personaje al que le irá bien. Sí, quizás en el caso de la inseguridad faltó decir o machacar más sobre los tiempos, ¿no? Los tiempos en que se lograría la pacificación. Tú tienes casos como el de Colombia, por ejemplo, donde la pacificación ha tardado hasta la fecha y ha habido 6 gobiernos intentándolo. Petro en estos días dijo, pues ya se levanta en la mesa de negociación con el ELN porque pues no hay manera, ¿no? Entonces, faltó, digamos, hacer hincapié en eso, porque efectivamente es otra estrategia, ¿no? Es decir, ya no... Se puede decir, hay experiencias exitosas como la del Salvador y con Bukele, ¿no? Sí, imagínate. Claro. Y hay quien lo anhela que sea así. No, ahí Bueno, es el nuevo favorito de la derecha. Hay Lili Telles y... Claro, sí. Salinas Pliego acaba Salinas de ir Pliego. a abrazarse con él. Exacto. Ahí estaba la foto, donde, bueno, pues esa es una técnica, digamos, de encarcelar al 20% de tu población, ¿no? Tengan o no tengan que ver, ¿no? Es como esa frase de Leonardo Sciascia cuando empieza la lucha contra la mafia en Sicilia, que dice, la justicia se repartía al azar. ¿No? Entonces eso, ¿no? Y finalmente creo que había que clarificar, digamos, que es otra estrategia, que es una estrategia que tiene que ver con programas sociales, con que la seguridad no es solamente que no haya delito, sino tener los elementos del bienestar en torno a las poblaciones que caen en los delitos. Yo recuerdo siempre unos pueblos que hay en la Sierra de Guerrero, que son protegidos, digamos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero porque son, según esto, plantan bosques, pero en realidad son narcotraficantes. Ahí no hay ninguna instancia de bienestar, no hay nada. Es decir, no hay una clínica cerca, no hay policía cerca, no hay un cuartel de la Guardia Nacional cerca, no hay nada, y están a expensas de una señora que dirige la mafia allí, porque es el lugar justo más alto que comunica Estado de México, Michoacán, Guerrero, ¿no? Y entonces ahí se da el tráfico, y tú dices, bueno, claro, es que la estrategia de seguridad tendría que llegar a ese lugar, Sí. pero no echando balazos de parte de marinos, ¿no? O con un helicóptero matando a la señora, ¿no? Sino dándole posibilidades a la gente que vive ahí de estudiar, ¿Y por qué no? y de salirse, ¿no? Bueno, pues está muy lejos, ¿no? Está muy arriba, ¿no? Lo más cercano que tienen es, ¿cómo se llama ese lugar? De donde era Rogaciano Alba. Bueno, la cabecera municipal es todavía muy, muy lejana, y Rogaciano Alba, que finalmente fue acusado en algún momento de haber matado a Digna Ochoa, o mandado matar a Digna Ochoa, y que
en la campaña de Zedillo, después de la muerte de Colosio, Rogaciano Alba es capaz de tapar un camino, impedir que pase Zedillo, negocian con él y le otorgan unas hectáreas de bosque. En fin, todo eso, digamos, la impunidad, habría que haberla explicado, digamos, también desde el punto de vista del desmantelamiento del Estado, pero no solamente el Estado visto como coerción, como fuerza, sino el Estado visto como inhibidor de actividades delictivas, ¿no? Y decir, bueno, pues esto va a tardar, ¿no? 3 sexenios, ¿no? Así va a ser porque es otra estrategia, pero no va a repetirse, ¿no? No va a volver a haber una gavilla ahí, no va a volver a existir la tentación de irse a las filas de los tráficos ilegales. En ese caso, en el caso de la Fiscalía, yo coincido con Álvaro, y bueno, supongo que todos coincidimos en que ha sido casi es como la alfombra, ¿no? Donde se barre, ¿no? Entonces tú barres y ahí va abajo de la alfombra y ahí quién sabe qué suceda, ¿no? Una Fiscalía que no ha dado nunca informes de nada, escudada en los procedimientos. Es la Fiscalía del PRIAN, es la Fiscalía Autónoma diseñada por el PRIAN. Eso también es, no hay que bueno, una de las cosas olvidarlo. que ahora que la oposición empezó diciendo no se necesita la reforma judicial y ahora están diciendo no es suficiente, ¿no? Entonces, ahora que se aborde la otra parte de la reforma judicial, pues se afrontará con el tema de las fiscalías. Claro. Y hay que revisar la autonomía. Es decir, no ha funcionado también la autonomía en las fiscalías. En ninguno, no solamente a nivel federal, en los estados. Tampoco. Pues ve nada más Veracruz, No, Puebla, Guanajuato. Guanajuato es la mejor. Morelos. La mejor. Y Guanajuato y Morelos yo creo que son los ejemplos más claros de la contubernio del crimen con la autoridad. Sí, entonces eso habría que abordarlo y finalmente abordar el tema de la seguridad pública con algo, digamos, no sé, la creación de nuevos cuadros. Bueno, está la Guardia Nacional en el caso federal. Está la Guardia Nacional y el federal, pero en las estatales municipales hay que inventar algo nuevo, ¿no? Robocops. Sí, algo No, nuevo. pero yo creo que es también avanzar en frentes distintos. Hay algunos intangibles con los que no caemos. Por ejemplo, pues yo digo que la Guardia Nacional va por ahí, tiene que ir sustituyendo tareas y teniendo una coordinación cada vez más poderosa, robusteciéndose con tecnología, que yo creo que eso es lo que va a pasar con Claudia Sheinbaum. Que esa es la especialidad de Harfuch, ¿no? Claro, que es la Ciudad de México, pues, ¿no? Y al final, la Secretaría de Seguridad de Rosa Isela fue muy tecnologizada. ¿Por qué cayó el secuestro, por ejemplo? Lo planteo muy rápido. Por la tecnología. O sea, se metieron a hacer trabajo de investigación con tecnología muy canijo. Entonces, creo que por ahí va un poco, digamos. Pero también hay otra parte que se tiene que decir y se tiene que asumir. Mira, yo veía un TikTok de ayer, antier, de un chavo que decía, oigan, ahora que se dio los toques de queda todos estos días en Culiacán, porque había toque de queda, de facto, ya sabes, pues la gente se fue a su casa, se metió a su patio, se fue por las caguamas, se trajo un montón de caguamas y a poner narcocorridos. Entonces, olvídense ustedes, va a continuar, va a haber culiacanazos de aquí al infinito mientras nosotros no entendamos, los que vivimos en Culiacán, que no podemos ya estar haciendo apología de los que hacen los culiacanazos. No podemos estar haciendo apología y consumiendo las drogas y haciendo las rutinas que hacen más poderosos a estos individuos. Punto. Entonces, hay una parte que es digamos, de trabajo social que no se va a entender tan fácilmente y sobre el que tienen que trabajar los gobiernos, que hay otra alternativa para ser feliz.
es muy, parece subjetivo, y lo trató de decir muchas veces López Obrador, Sí. que hay otras alternativas para ser feliz. No son las que te plantean, las que te han planteado durante medio siglo o más la televisión. No hay un sentido crítico del papel que ha tomado la televisión en la educación torcida de los pueblos en México. O sea, no se asume la responsabilidad desde la prensa, el papel torcido que ha jugado los medios masivos de comunicación para difundir una idea equivocada de lo que somos y de qué queremos, de hacia dónde vamos. No, la idea es para que te puedas conseguir una güera, que es lo máximo que te puedes conseguir en la vida. No le hace que que sea güera pintadita. Para que te consigas esa güera necesitas tener dinero. Para tener dinero, pues necesitas, ¿qué? Pues algo rápido, ¿no? Algo rápido, porque si va a ser en esta vida, pues la güera se te va a ir con alguien más. ¿No? Y yo un día comentaba la cifra esta del consumo en México de los tintes de cabello güero. Que decía yo, es uno de los países que tiene el más alto índice de consumo. Creo que cuando yo vi la cifra, era el top. Sí, era el top. De consumo de tintes güeros para cabello. ¿Y eso tiene que ver con la televisión? Claro que tiene que ver con la televisión y con ese tipo de educación. Entonces, tienes a un muchacho que crece en un pueblo que de por sí ya el único modelo que tiene es ese señor de botas y demás. Aparte la televisión le afirma, le reconfirma los estereotipos. Entonces, ¿qué quieres que haga ese muchacho en la vida? ¿Que quiera ser ingeniero? No, quiere ser ese señor que está ahí, ese narco. Lo quiere ser. Entonces es un ciclo que nos lleva, pues es una espiral. Es una espiral y es una espiral. Entonces, en la medida en la que yo, al mismo tiempo vi otro TikTok, fíjate nada más, en estos días, de un cuate que decía, oigan, fíjense que estaba viendo que es muy probable que va a ganar Trump. La mejor manera que tiene Trump, le voy a dar un tip para expulsar a todos los mexicanos, es que les permita volar, les entregue papeles y les permita volar de regreso a México. Hay gente que tiene 40 años allá o tiene 20 años allá. Yo acabo de ir a México, me voy a regresar. Está más padre en México que Los Ángeles lleno de drogadictos. Está más padre en México en términos de seguridad que Seattle. Está más padre, fui a ver a mi pueblo y ahora resulta que mi pueblo, pues todo el mundo está trabajando, todo el mundo está echando para adelante, tienen orgullo de ser mexicanos, tienen orgullo de ser... Entonces, yo le recomendaría a las autoridades gringas que le entreguen a todo el mundo sus papeles para que tenga chance de ir a ver a México lo que está pasando allá. Entonces, también hay por otro lado, está caminando también México en una forma que no vemos. Sí, esta otra forma es muy perversa, pero hay otra forma que está caminando. Y yo decía, cuando conversábamos con Lorenzo Meyer el otro día, tú y yo decía, es que hay ahí algo que también se lo debemos a López Obrador. Incluso el orgullo de pertenecer a esta nación, el orgullo ese y además de responder en comuna a problemas y actitudes que queremos denunciar, que queremos exponer. Eso también se lo debemos, y yo creo que eso es una de las partes, digamos, invaluables, que no tenemos manera, es un intangible que no vamos a poderle medir a López Obrador. Bueno, yo retomo algo que planteaba el maestro Álvaro Delgado en este sentido de cómo analizar al personaje y a su gobierno. Siempre va a tener que ser a través de la panorámica histórica y de revisar y de tratar de revisar si hubo esa consistencia o una contradicción. Y qué de lo que se encuentre es contradictorio o consistente, es esencial o accesorio. Todo lo que ha hecho López Obrador en este gobierno, a mí me parece que tiene un sustento en
su propia trayectoria política y la construcción de su movimiento. Uno de los peores errores que han cometido sus adversarios y la oposición en general es tratar además de menospreciar al personaje y al partido que pertenece y al movimiento que ha encabezado, es esta idea de verlo así como una especie de aldeano iletrado que por pura suerte llegó a donde llegó y que además es autoritario y de la manga se saca ocurrencias, que de pronto está en un cuarto oscuro pensando a ver de qué manera me vengo de mis adversarios y voy a gobernar con base en esas revanchas, lo cual es ridículo. El 5 de febrero pasado, que se hicieron estas propuestas de reforma constitucional, todo eso son elementos que han estado en la construcción de este movimiento. Ahí está, es desde que 2006. la lectura que hace Álvaro... Exacto, es fundamental. Ahí está 20 años atrás. Así es, ahí están los fundamentos y otras cosas se han ido añadiendo, no necesariamente por López Obrador. Siempre pongo un ejemplo que me parece muy ilustrador, que es esta idea de la defensa del territorio ante las mineras. Es algo que se empezó a construir en 2012 a raíz de unos grupos que se sumaron a Morena en defensa en contra de la minera San Javier en San Luis Potosí. Lo que vino después sobre el fracking y el agua fue algo que viene de unos morenistas que se sumaron a ese movimiento en Veracruz en 2011, 2012. O sea, hay un colectivo detrás. Es un personaje que se ha construido, que ha construido su liderazgo con base en esta colectividad, y pues ahí radica tanto el éxito de la parte, ahí radica la parte exitosa de su gobierno. Y todos estos elementos que han sido sólidos, que se han implementado bien, pues están fundamentados en un proyecto que ya es de largo camino, que no es ninguna ocurrencia, y que está este gobierno encabezado, con esto cierro, por un personaje que ha sido un líder político que ha construido ese liderazgo desde hace años. Y es importante decirlo por lo siguiente. Me parece que ya en la sesión pasada de Radicales yo lo adelantaba. Hoy si observamos a la oposición partidista disminuida, a los ideólogos de las derechas, a estos ideólogos presuntos del liberalismo que están en una completa decadencia, están en una búsqueda ansiosa y desesperada por liderazgos. Hoy es Zedillo el que está de moda en sus palabras. Son capaces de también empezar a defender de nuevo a García Luna por la carta que acaba de escribir. Sí. Antier su líder era Norma Piña, antier era Xóchitl Gálvez. Están buscando liderazgos. Cuando los liderazgos no se encuentran, se construyen. López Obrador lleva una trayectoria biográfica y política construyendo un liderazgo porque se ha exigido lo que otros políticos no se exigen a sí mismos. Eso después podemos evaluar las consecuencias y sus contraluces en la vida pública de qué ha significado, pero nadie puede regatear esa autoexigencia porque es así, es de excepción en los últimos 40 años. Inevitablemente iba a ser solamente una aproximación este programa de Radicales al sexenio del presidente López Obrador que concluye su gestión. Vamos a tener que volver en otro momento a otros aspectos más detallidos, porque no se puede evaluar, es más, hasta creo que esbozamos solamente el contexto en el cual se llevó a cabo este gobierno, este sexenio. Cada uno de los aspectos podríamos desmenuzarlos y efectivamente ver cuáles fueron la potencia que tuvieron políticas públicas, las insuficiencias, los sabotajes o autosabotajes. En fin, yo creo que hoy es un buen ejercicio haberlo iniciado así. Sí, yo no tengo más que agregar. Podríamos hacer otro programa. Es correcto. Viéramos, por ejemplo, cosas como
la relación con los Estados Unidos, Claro. con América Latina, con España. Irnos, yo creo que ya desmenuzando, ese sería el objetivo para los siguientes. Tenemos muy buenos radicales por delante, así que pues gracias a todos. No, pues Muchas gracias. Hola, soy Fabricio Mejía y esta es mi nueva novela, Memorias del Neoliberalismo, que tendrá, sin embargo, en exclusiva cada semana un capítulo. No te lo pierdas. Trata sobre el neoliberalismo, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, y de cómo esta ideología no solamente destruyó un país, sino la vida de sus personas.